Hola gente, muy buenos días. Aquí comenzamos una presentación de un tema en el cual me gustaría hacer foco. El título de la presentación es bastante general, el voceo y las formas de tratamiento en Centroamérica, aunque en realidad digamos es un poco engañoso porque vamos a dejar las cuestiones más de detalles de lo que ocurre en cada país, y aquí me voy a enfocar más bien en una cuestión general y de forma sobre las formas de tratamiento y de algunas distinciones que son importantes de hacer en el tema. La presentación en realidad será breve, parece larga por la cantidad de láminas, pero muchas de ellas son solamente para permitir visualizar a través de gráficos algunas distinciones que son necesarias. Comienzo con una definición que hace Elizabeth Rigatuso en el 2004 sobre cuál es el interés de este tema. Dice la autora argentina: como fenómeno sociolingüístico, los tratamientos constituyen un aspecto del uso de la lengua de particular interés sociohistórico y psicológico, ya que en la elección que hace el hablante de la forma que dispensará al destinatario o empleará en su discurso para aludir a una tercera persona o a sí mismo en la autorreferencia, se ponen en marcha, como hechos condicionantes, múltiples factores socioculturales, psicológicos, ideológicos, de comunicación, de relación humana, que tienen que ver básicamente con la propia ubicación del individuo frente al mundo, frente al otro y frente al discurso producido, encuadrado todo ello en las pautas sociales de su comunidad. Dichas formas lingüísticas de trato funcionan en consecuencia dentro del sistema como marcadores lingüísticos de relaciones interpersonales de los hablantes, donde rigen las dimensiones de poder y solidaridad, y marcadores sintomáticos de identidad individual y grupal, nacional, regional, política, étnica, de género, etc. Es decir, tengamos en cuenta al hablar del tratamiento y de la cuestión de los pronombres, esta triada que son el yo, el tú y el él, la primera, la segunda y la tercera persona. Luego veremos en su forma singular o plural. Vamos a hablar de algunas cuestiones que hacen a la complejidad del tema. Primero que nada, digamos, las formas pronominales y a continuación las formas verbales. En cuanto a las formas pronominales, la conservación del voceo como forma de tratamiento para la segunda persona singular en muchas partes de América es una de las cuestiones que más nos interesan aquí al tratar el tema del español en Centroamérica. Luego tenemos la cuestión de la dicotomía entre el trato de respeto y el trato familiar, que se da en todo el español, sea tanto en la oposición tú-usted como vos-usted. Y también la existencia de una doble norma, la norma peninsular y la norma hispanoamericana, que en realidad no es una, sino que son múltiples correspondientes a cada país o a distintas regiones, llamémoslas normas locales. Para empezar, digamos, vamos a hablar de las normas, la norma peninsular. En las zonas urbanas, los hablantes han avanzado hacia las fórmulas simétricas de solidaridad informal, que es el tuteo recíproco, o de solidaridad deferente, que es el usted recíproco. Aunque hay que decir que con el tiempo el trato de tú ha ido extendiéndose sobre el que antes correspondía al usted. Hay distintos factores para optar por usted, entre ellos la edad, el conocimiento previo entre las personas, entre los interlocutores, así como la clase o condición social de ambos. Los conflictos se presentan, por ejemplo, cuando hay que dirigirse a alguna persona que es mayor de edad, pero de una condición social inferior, o que es igual en edad, pero superior en una jerarquía, como puede ser por caso el jefe en un trabajo o un profesor. En la norma peninsular debemos distinguir en el singular y el plural. En el singular, el uso de tú en el polo de la solidaridad, que abarca las situaciones más informales o de familiaridad que implican una cercanía o un acercamiento, y el polo del poder, donde ubicamos las cuestiones más formales o de cortesía, los tratos más formales o
o de cortesía, donde existe un mayor distanciamiento. En el singular de la solidaridad tenemos el tú y el vosotros, y en el polo del poder usted y ustedes. Vamos a hablar ahora de las normas locales hispanoamericanas. Lo general es que en el plural desaparece el vosotros y el ustedes se convierte tanto en plural de tú o vos como de usted. En cuanto al singular hay que separar la América tuteante de la que emplea vos, donde el tú puede desaparecer o también alternar con vos. Cuando hay una alternancia entre tú y vos, el sistema puede redistribuirse y en estos casos el tú toma parte del valor de vos y parte del valor de usted. Se puede representar a América con tres paradigmas según se trate de la América tuteante, la América voceante o la tuteante voceante, tal como se puede apreciar en las próximas tres láminas, donde esquematizamos el uso de tú, de vos o de vos tú junto a usted. El voceo no es puro, sino que el paradigma pronominal voceante es híbrido. Con esto queremos decir que está formado con casos provenientes de la segunda persona del singular y con otros de la segunda persona del plural, digamos, provienen históricamente. El pronombre vos ha perdurado en el caso del sujeto, en el caso del término de preposición y como término de comparación, mientras que el tú está presente en los pronombres de objeto y reflexivo y en los posesivos. En la siguiente lámina podemos observar ejemplos, mejor dicho, formas que han perdurado de vos y de tú, y algunos que se han perdido en el caso del paradigma pronominal voceante. Bueno, pasamos ahora al paradigma verbal voceante. Con verbal nos referimos a los verbos conjugados, no a los pronombres. El paradigma verbal suele ser mixto. ¿Qué queremos decir con esto? Que si para el presente y a veces para el pretérito indefinido existen formas voceantes, en otros tiempos, como el pretérito imperfecto, se usan formas tuteantes. Por ejemplo, un verbo como comer, vos comés, vos comiste o comistes, pero en el imperfecto será vos comías. A esto hay que agregar que hay zonas donde el voceo es solamente verbal y otras donde solo es pronominal, es decir, el voceo puro sería el vos sabés, pero también se usa vos sabes, así como tú sabes, como en lugares como Uruguay, por ejemplo, no en Centroamérica. En la siguiente lámina nos encontramos una clasificación de las formas de los tres tipos de voceo que propone Pedro Rona, un lingüista uruguayo, ejemplificados en el caso del presente del indicativo y del presente del subjuntivo. Las formas de presente de subjuntivo tienen dos posibles realizaciones: grave, como en tomes, y aguda, como en tomes, que varían según se trate de oraciones afirmativas o negativas, y también según registros, un registro más culto o más popular o rural. En muchos lugares estas formas se encuentran además afectadas por la pérdida de la S final. Pensemos en casos como en Chile, donde uno más probablemente escuche vos tomáis que vos tomáis. En el caso del pretérito indefinido, la desinencia de la segunda persona voceante es stes, que viene del latín stis, y se conserva en muchos países hispanoamericanos. Sin embargo, en las regiones donde se conserva el voceo diptongado, alterna con la forma diptongada: tomasteis, comisteis, fuisteis. Son formas que donde se conservan tienen muy poco prestigio y con el paso del tiempo tienden a ser reemplazadas por las formas tuteantes.
En cuanto al imperativo, que es la otra forma donde aparece el voceo, es el otro modo, se pierde la desinencia etimológica, que es la defi, y termina en vocal tónica. Toma, come, vení. Un ejemplo que vimos en la canción, en una de las canciones de La Cuneta Son Machín, cuando dice apúrate amarillita, pega la guinda que viene el intermortal. Muchos rasgos lingüísticos de Centroamérica se explican recurriendo a la historia. Como ocurrió en otros lugares de Latinoamérica, el voceo siguió vigente en lugares que ocuparon un lugar más bien secundario en el régimen colonial español. Sitios alejados de las cortes virreinales, a donde las innovaciones que alcanzaban la corte peninsular llegaban de forma rápida y directa, como en su momento fue el tuteo. América Central dependió en su mayor parte de la Capitanía General de Guatemala. De allí que las formas de tratamiento sean muy similares en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Durante las primeras décadas de la independencia, estos países siguieron ligados entre sí. Por razones históricas, se entiende también la situación especial de Panamá, que formaba parte del Virreinato de Nueva Granada y de Colombia posteriormente, además del hecho de constituir un lugar de tránsito central en la comunicación entre la península y la capital virreinal de Lima. Ya tratamos en otro video la importancia de las vías de comunicación y desplazamiento en la hispanización de América, por lo que recomendamos ampliar en ese video. En el español centroamericano se emplean los tres pronombres: vos, tú y usted. Desde la perspectiva morfológica, tú y usted siguen el modelo del español de estándar. En cuanto a las formas verbales voceantes, se observan dos tipos: el tipo 1 o diptongado, como cantáis, coméis, que se observa en la región occidental de Panamá, y el tipo 2 o monoptongado, cantás, comés, que se encuentra en el resto del istmo. La intromisión del tuteo en el paradigma del voceo se ha hecho presente en los últimos años en el pretérito indefinido. Cantaste, comiste, partiste, en vez de cantastes, comistes y partistes. Estas formas se mantienen en variedades con poco prestigio, como las rurales o habladas por las clases populares más bajas. Para hacerla breve, pasamos rápidamente, sin tantas explicaciones, a la cuestión de las formas en Centroamérica y nos detenemos en la cuestión de los patrones de las formas de tratamiento. Esta clasificación se basa en un trabajo fundamental del año 1960 de Brown y Gilman, quienes tienen un ensayo sobre los pronombres del poder y la solidaridad. En base a ese ensayo se formulan tres categorías: el patrón del distanciamiento, el patrón del poder y el patrón de la solidaridad. Vamos a explicar brevemente de qué se trata cada uno en las siguientes láminas. El patrón del distanciamiento tiene que ver con el empleo de usted en situaciones de respeto, de cortesía, de rango en la escala social. Se amolda a las características, a los usos generales del español estándar y sin diferencias internas en el interior de América Central. Las únicas diferencias que presenta respecto al español peninsular están en el hecho de que los centroamericanos mantienen durante más tiempo este tratamiento, mientras que en otros países en los últimos años se ha cortado el tiempo de esta distancia. ¿Qué significa esto? Que en algún momento, supongamos dos personas que no se conocen, se tratan de usted, y con el trato, con el tiempo, en algún momento se pasa del trato de usted a un trato de tú o un trato de vos. En Centroamérica este tiempo en el que cambia el tratamiento es un poco más largo. Y además, bueno, otra característica es que el centroamericano refleja el distanciamiento en el verbo, no en el pronombre, que se tiende a omitir. Así se dice, por ejemplo, cante, coma, va a la fiesta, en vez de cante usted, coma usted o va usted a la fiesta. El patrón del poder es una relación asimétrica en los usos pronominales. Las personas de mayor poder en la escala social, padres, tíos, ancianos, personas con un cargo o una posición elevadas, tratan de vos o de tú, según el lugar, al interlocutor de menor rango en la escala social, y este a su vez responde o tratándolo de usted. Este sistema es general en toda Centroamérica, tanto en las relaciones familiares como en otros tipos de relaciones no familiares.
El patrón de la solidaridad es el de las relaciones simétricas entre iguales, entre personas que están a un mismo nivel. Es decir, si el patrón del poder se podía graficar con una línea vertical, este lo podemos graficar con una línea horizontal. El empleo del pronombre vos se registra en prácticamente toda América Central, desde Belice hasta la región occidental de Panamá, aunque en este país está tendiendo a desaparecer. El tuteo se registra en Panamá, donde es la norma, aunque también se presenta en Guatemala, El Salvador, Honduras y de manera creciente en Costa Rica. Y el ustedeo o el tratamiento de usted, es decir, el uso del pronombre usted en situaciones de solidaridad, es decir, relaciones entre iguales, no hay que confundirlo con el empleo de usted de distanciamiento o de cortesía, se registra en Guatemala, en El Salvador, Honduras, Costa Rica y en algunas zonas de Panamá. El uso de uno u otro patrón varía. En la variación intervienen factores no solo sociolingüísticos, sino también pragmáticos. Por ejemplo, en Guatemala existen variaciones en el trato según el sexo y según la edad. El uso de usted como pronombre de solidaridad se refleja en la generación mayor, mientras que los jóvenes prefieren el uso de vos. Y en las relaciones en las parejas, entre parejas, en menor grado, el tú. En las relaciones simétricas horizontales, los hombres dan prioridad al uso de vos, mientras que las mujeres se inclinan por usted. Es decir, estas clasificaciones nos permiten observar una gran variabilidad que va mucho más allá del esquematismo con el que por ahí graficamos al principio, sino que hay distintos elementos que deben ser tomados en cuenta al hablar de las formas de tratamiento. Pero bueno, cómo varía esto en cada lugar y según situaciones, según características particulares, es algo que lo dejo para ustedes. Por ahora lo dejamos aquí, me despido, muchas gracias por su atención. Como despedida les dejo una imagen que tomé en León, Nicaragua, con un cartel que combina el uso de usted al principio, honre la deuda, para pasar rápidamente al voceo a medida que la persona que escribía el cartel se va enojando. Bueno, una imagen graciosa, pero que nos puede ayudar a ver un poco esto que decíamos. Muchas gracias.